Georgia, Estados Unidos. Jueves, 19 de marzo de 2019. El silencio habitual de la noche en Marietta, una apacible localidad en las afueras de Atlanta, fue abruptamente roto por el sonido de múltiples disparos. En cuestión de segundos, la calma de un vecindario entero se vio alterada para siempre. Eran las 7:15 de la noche cuando el 91 recibió una llamada desesperada. «Han disparado. Hay una mujer en el suelo». Swingó la voz al otro lado de la línea. La dirección, Campbell's Family Restaurant, el restaurante que Michael y Laura Campbell manejaban juntos en Douglas, a pocos kilómetros de su casa. Los agentes de policía llegaron en menos de 10 minutos. Lo que encontraron fue una escena impactante. El cuerpo de Laura Campbell, de 38 años, yacía en el suelo frente a la entrada del local. Vestía ropa casual de trabajo, como si apenas hubiera llegado a abrir el negocio. Su torso mostraba varias heridas de bala, claramente mortales. No hubo tiempo para asistencia médica. Laura ya no mostraba signos vitales. Alrededor del cuerpo no había señales de robo ni de forcejeo. Las llaves de su auto seguían en su mano. Su bolso estaba colgado del hombro. Su teléfono móvil permanecía en el bolsillo de su chaqueta. Todo apuntaba a un ataque directo, premeditado, sin intención de robar. Laura era una mujer buena, trabajadora. Nunca imaginé que algo así pudiera pasarle. Siempre estaba pendiente de sus 3 hijos, de su trabajo, de todo. Esto es una locura. La noticia corrió rápido entre los residentes de Marietta. Laura no solo era una madre dedicada y esposa, también enseñaba en la escuela primaria local, donde era muy querida por sus colegas y alumnos. Su esposo, Michael Campbell, de 40 años, fue localizado por la policía en su oficina en Atlanta, visiblemente consternado tras recibir la noticia. La escena fue desconcertante. Todo en orden, sin señales de robo, un ataque directo y violento. Esto no fue un simple asalto callejero. Mientras tanto, en la casa de los Campbell, la niñera de nacionalidad colombiana Daniela Ríos, de 25 años, cuidaba de los hijos de la pareja, su hija mayor de 15 años y 2 varones de 13 y 11 años. Daniela había sido contratada apenas unos meses antes. Laura la había conocido en la iglesia local, donde la joven pedía ayuda tras haber llegado desde Bogotá buscando trabajo para enviar dinero a su familia. Los investigadores pronto descubrieron detalles inquietantes. Según algunos vecinos, una camioneta oscura había sido vista merodeando la zona en días anteriores. Esa mañana, uno de ellos creyó ver un vehículo similar alejarse a gran velocidad instantes después de los disparos. Yo salí a sacar la basura y vi una camioneta negra irse muy rápido. Me pareció raro porque nunca la había visto antes en la zona. Después oí gritos y supe que algo malo había pasado. Mientras tanto, el comportamiento de Michael Campbell empezó a generar preguntas. Declaró haber salido de casa antes de las 6 de la tarde rumbo a su oficina en Atlanta, pero las cámaras de seguridad de una gasolinera cercana no mostraban su vehículo en el horario en que él aseguraba haber pasado. Las inconsistencias en sus tiempos comenzaron a levantar sospechas entre los detectives. Además, Michael trabajaba junto a Laura en Campbell's Family Restaurant, lo que hacía innecesario que estuviera en Atlanta a esa hora, según algunos empleados del negocio. El señor Campbell sostuvo que salió temprano al trabajo, pero la evidencia de video no respalda totalmente su versión. Además, había contratado una póliza de seguro de vida adicional para su esposa solo 2 meses antes. Es una coincidencia demasiado conveniente. En medio de las investigaciones, la policía localizó a Claire Matthews, hermana mayor de Laura, quien no dudó en expresar sus sospechas. Michael y Laura no estaban bien desde hacía meses. Ella me llamaba llorando por las noches. Hablaba de discusiones, de desconfianza. No puedo evitar pensar que él sabe más de lo que dice. Esto no fue casualidad, estoy segura. A pesar de estos indicios, no existían pruebas materiales o testigos directos que confirmaran una implicación. Todo parecía girar en torno a piezas sueltas. La camioneta negra, las llamadas a un número desconocido en Miami que aparecían en los registros de Michael y el ambiente tenso en el matrimonio mantenían abiertas todas las hipótesis. El caso de Laura Campbell se convirtió en tema de conversación en todo Marietta. Un asalto fallido, un crimen pasional, un ajuste de cuentas. Los detectives sabían que solo era el comienzo de una investigación larga y compleja. El eco del crimen que sacudió a Marietta seguía retumbando en la cabeza de los investigadores. Durante las primeras 24 horas, la presión creció de manera implacable. La prensa local no tardó en hacerse eco del caso, mientras el vecindario se dividía entre el miedo y la curiosidad morbosa. Fuentes cercanas a la investigación nos confirmaron que Michael Campbell realizó varios retiros en efectivo de sus cuentas bancarias días antes del crimen. Ahora le doy el paso a nuestra reportera en el terreno para ampliar esta información.
Así es, según registros bancarios obtenidos por la policía, Michael retiró sumas inusuales sin justificación aparente, un detalle que podría ser clave para entender el móvil detrás de este asesinato. El agente principal, Mark Johnson, reunió a su equipo esa mañana en la estación de policía del condado de Cobb. Las primeras piezas del rompecabezas comenzaban a tomar forma, aunque de manera confusa. El crimen parece obra de alguien que conocía los movimientos de Laura. No hubo robo, no hubo forcejeo. Todo indica que fue una emboscada planificada con precisión. Pero, ¿por quién? La investigación reveló datos perturbadores. Michael Campbell, el viudo desconsolado en público, había mostrado señales de nerviosismo poco usuales durante el interrogatorio. Su coartada, un supuesto viaje a Atlanta, se desmoronaba poco a poco. Las cámaras de seguridad de la gasolinera donde aseguró haber estado mostraban un vacío inquietante. Su camioneta nunca apareció en las grabaciones. Tampoco existían registros de compras con su tarjeta, y su celular había estado apagado durante más de una hora, justo en el rango de tiempo del asesinato. Demasiadas coincidencias, pero había más. Los investigadores encontraron movimientos extraños en las cuentas bancarias de Michael. Grandes sumas de dinero habían sido retiradas en efectivo semanas antes del crimen. ¿Para qué necesitaba tanto dinero sin justificar? La pista de la camioneta negra también cobró fuerza. Los detectives localizaron una cámara de tráfico que mostraba el vehículo saliendo de la zona del crimen minutos después de los disparos. El dueño registrado, un hombre de Miami con antecedentes por amenazas y extorsión. ¿Un sicario contratado? La conexión con Miami no terminó allí. Las llamadas misteriosas realizadas por Michael a ese mismo número en días previos al asesinato coincidían con el teléfono del supuesto dueño de la camioneta. Aún no había pruebas sólidas, pero las piezas encajaban demasiado bien para ser simple casualidad. Mientras tanto, los rumores crecían en el vecindario. Algunos vecinos aseguraban que Laura y Michael discutían en secreto por problemas financieros. Otros sostenían que Laura había empezado a sospechar que su esposo ocultaba algo importante y que temía por el futuro de su familia. Nadie sabía con certeza qué pasaba dentro de esa casa, pero el ambiente parecía cargado de tensiones ocultas. Laura me llamó días antes de morir. Me dijo que estaba preocupada, que Michael estaba extraño, distante. Incluso llegó a decirme que pensaba contratar un abogado. No quería que las cosas terminaran mal, pero sabía que algo pasaba. El caso tomó un giro inesperado cuando los detectives obtuvieron una orden de registro para la oficina de Michael Campbell en el restaurant Campbell's Family. Allí encontraron documentos financieros desordenados y papeles arrugados en una papelera que llamaron la atención de los agentes, entre ellos una nota escrita a mano con números de teléfono desconocidos. Pero lo que más intrigó a los investigadores fue la aparición de un sobre Manila con extractos de transferencias bancarias realizadas a una cuenta en Miami. Las cantidades transferidas correspondían con los retiros en efectivo previos al asesinato. Además, se halló una lista con nombres y contactos de personas con antecedentes criminales en Florida, entre ellos el hombre vinculado a la camioneta negra. Esto ya no es una simple coincidencia. Hay demasiadas piezas conectando a Michael con este individuo de Miami, pero aún no teníamos pruebas directas de que él ordenó el asesinato. A pesar de los avances, faltaba la pieza final para cerrar el círculo. Una confesión, un testigo clave o una grabación incriminante. Mientras tanto, Michael seguía libre, presentándose como viudo desconsolado ante la prensa y la comunidad. Los detectives sabían que el tiempo jugaba en su contra. Sin pruebas firmes, no podrían presentar cargos. Pero la sensación era unánime en el equipo de investigación. Todo apuntaba a Michael Campbell. Y sin embargo, una sombra de duda persistía. ¿Y si alguien más tenía motivos para acabar con Laura Campbell? El misterio seguía abierto. Pero en Marietta, pocos creían que la verdad tardaría mucho más en salir a la luz. 2 meses después del asesinato de Laura Campbell, cuando la ciudad de Marietta parecía resignarse a un caso sin resolver, un giro inesperado lo cambió todo. La policía del condado de Cobb recibió un dato perturbador. Michael Campbell ya no vivía en la casa donde su esposa había muerto. En secreto, se había mudado con la niñera colombiana de sus hijos, Daniela Ríos, a quien Laura había contratado apenas 5 meses antes de su trágica muerte. La noticia cayó como una bomba en la estación de policía y en toda la comunidad. Mientras la tumba de Laura Campbell aún recibía flores frescas, su esposo había iniciado una nueva vida, con la niñera que su propia esposa había contratado tan solo 5 meses antes. Los detectives que antes veían a Michael como un viudo devastado empezaron a cuestionar su versión. ¿Podía este hombre estar ocultando un oscuro secreto? Las pruebas no tardaron en surgir. Los extractos bancarios de Michael revelaron gastos en joyerías, hoteles y restaurantes de lujo en fechas previas al crimen. Pero lo más alarmante era que esas compras no coincidían con las rutinas de Laura.
sino con Daniela Ríos. El señor Campbell realizaba pagos a Daniela que no correspondían a su salario como niñera. Estos gastos coincidían con las fechas en las que Laura lo acusó de serle infiel. Los vecinos también comenzaron a hablar. Una testigo clave, amiga cercana de Laura, declaró que la víctima había descubierto mensajes comprometedores entre Michael y Daniela en su celular. Laura me llamó llorando días antes de morir. Me dijo que encontró fotos íntimas de Daniela en el teléfono de Michael. Estaba devastada y hablaba de pedir el divorcio. Los agentes decidieron interrogar nuevamente a Daniela Ríos. Su actitud había cambiado por completo. Nerviosa, evasiva, tartamudeante. Tras horas de preguntas, confesó que mantenía una relación amorosa con Michael desde hacía varios meses. ¿Pero decía la verdad? Mientras tanto, en la revisión de los registros de compras de Michael surgió otro detalle inquietante: una factura de farmacia a su nombre por somníferos adquiridos días antes del crimen. No obstante, Laura jamás había sido usuaria de ese medicamento según sus registros médicos. Los forenses confirmaron que en su organismo se hallaron trazas de esa sustancia, lo que explicaba su indefensión durante el ataque. Pero el hallazgo que estremeció a los detectives fue el rastreo de transferencias bancarias internacionales. Michael había enviado una considerable suma de dinero a un contacto en Miami, un sujeto con antecedentes por sicariato. ¿Simple coincidencia? Las autoridades no lo creían. Michael Campbell no solo traicionó a su esposa con la niñera, también buscó eliminarla para iniciar una nueva vida con Daniela, sin perder su fortuna ni la custodia de sus hijos. El vecindario de Marietta ardía de indignación. ¡Increíble! Mientras lloraba en el funeral de Laura, ya vivía con la niñera. No tiene perdón. Pero faltaba la pieza final. Las autoridades interceptaron una llamada reciente entre Michael y Daniela. En la grabación, Michael le exigía mantener la boca cerrada. If you say anything about Miami or the pills, everything falls apart. Shut up and stick to the plan. La evidencia era irrefutable. Los fiscales preparaban cargos por asesinato en primer grado y conspiración criminal. Mientras tanto, en su nuevo hogar a las afueras de Atlanta, Michael y Daniela fingían normalidad junto a los 3 hijos de Laura, viviendo como una aparente familia feliz, sin saber que el cerco de la justicia se cerraba inexorable sobre ellos. En la próxima parte, el momento de la verdad. ¿Quién ordenó matar a Laura Campbell? ¿Hasta dónde fueron capaces de llegar para borrar su obstáculo? Tras meses de sospechas, pruebas ocultas y rumores, la verdad detrás del brutal asesinato de Laura Campbell finalmente salió a la luz. La fiscalía presentó cargos formales contra Michael Campbell y Daniela Ríos, acusándolos de asesinato premeditado y conspiración. Lo que en un inicio pareció un trágico homicidio doméstico escondía un plan frío y calculado. Michael Campbell no solo engañaba a su esposa con la niñera, también la manipuló para que contratara una póliza de seguro de vida valorada en $500,000, una suma que él mismo cobraría tras su muerte. Laura, ingenuamente confiada en su esposo, aceptó firmar los papeles apenas 3 semanas antes de su trágico final. El móvil económico quedó plenamente establecido. Michael necesitaba deshacerse de Laura para quedarse con la fortuna, la casa, los niños y a Daniela Ríos. Pero la pregunta que atormentaba a todos era: ¿quién ejecutó el crimen? ¿Quién colocó los somníferos en la bebida de Laura? Los fiscales revelaron que Daniela Ríos, en complicidad con Michael, había triturado las pastillas y las mezcló en la cena de Laura la noche del asesinato. El análisis forense confirmó rastros de la sustancia en los restos de comida hallados en la cocina de la víctima. Laura nunca tuvo oportunidad de defenderse. Sin embargo, otro dato estremeció a la corte y a la opinión pública: una transacción bancaria realizada por Michael a un oscuro contacto en Miami. Este hombre fue identificado como Carlos Mejía, un exconvicto colombiano vinculado a redes de sicariato. ¿Por qué Michael contactó a un asesino a sueldo si ya planeaban drogarla? Las autoridades descubrieron que Michael consideraba otras formas de eliminar a Laura si la intoxicación fallaba. En las llamadas intervenidas, la desesperación de Michael quedó al descubierto. I don't care how, just that she doesn't survive. If this goes wrong, he'll know what to do. Estas palabras hundieron aún más a Michael. Daniela, por su parte, confesó bajo presión que aceptó colaborar por miedo y promesas de una vida de lujos junto a él y los niños. La declaración más dolorosa vino de la hermana de Laura, quien recordó las últimas palabras de su hermana. Me dijo que algo no andaba bien, que Michael le insistía demasiado con el seguro, pero nunca imaginó que él la mataría por dinero. La traicionó de la peor manera. Además,
La hermana recordó a Laura como una madre cariñosa que había aceptado que la niñera viviera en su casa porque la joven no tenía dónde quedarse. A veces era demasiado confiada, siempre pensando en el bien de los demás antes que en el suyo. Esa generosidad le costó la vida. En la audiencia final, la Fiscalía mostró las pruebas acumuladas, facturas de somníferos, rastros químicos en los alimentos, transferencias a Miami, conversaciones incriminatorias y la revelación de la póliza de seguro. Laura Campbell murió como parte de un plan frío y calculado, donde su esposo y la niñera que ella misma había acogido se aliaron para beneficiarse económicamente de su ausencia. Su confianza fue utilizada en su contra, sellando un destino trágico en nombre de la ambición. El veredicto fue unánime. Culpables de asesinato en primer grado y conspiración criminal. La sentencia no tardó en llegar. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para Michael Campbell y Daniela Ríos. ¿Y qué pasó con Carlos Mejía? Tras ser detenido en Miami, Mejía fue acusado de conspiración para cometer asesinato y cooperación en intento de homicidio. Aceptó un acuerdo con la Fiscalía para reducir su condena a cambio de testificar en contra de Michael y Daniela. Finalmente, fue sentenciado a 15 años de prisión federal sin derecho a libertad anticipada. La comunidad de Marietta quedó estremecida. Nadie imaginó que detrás de la fachada de una familia perfecta se escondía una tragedia de ambición, traición y muerte. Un marido, una niñera, una póliza de seguro. Laura Campbell pagó con su vida la confianza ciega en quienes más amaba. Un crimen imperfecto que casi quedó sin castigo. Así terminó uno de los casos más oscuros y comentados de Georgia, donde el amor, la codicia y la muerte se mezclaron para siempre. Una vez más, la realidad supera a la ficción. ¿Qué opinan ustedes de este escalofriante crimen en Marietta? ¿Creen que la justicia fue suficiente para Michael Campbell, Daniela Ríos y su cómplice? ¿O hay algo más detrás que aún no ha salido a la luz? Déjenme sus comentarios, sus teorías y sus reflexiones aquí abajo. No olviden suscribirse, activar la campanita y compartir este caso para que más personas descubran hasta dónde puede llegar la maldad humana cuando se mezcla con la avaricia. Nos vemos en el próximo episodio de Relatos Criminales, donde nada es lo que parece y cada historia es más real de lo que imaginan. Hasta pronto, amantes del misterio.